Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa redonda en la que intentaremos arrojar algo de luz sobre el futuro de la carnicería-charcutería y pues, la comparación entre Europa y España. Para empezar, me gustaría presentar, como es obligado, pues, a los compañeros de mesa que vamos a tener esta tarde y que espero poder exprimir al máximo el jugo de sus conocimientos. Empezando por mi izquierda, tenemos a la señora Jacqueline Balser. Jacqueline Balser procede de una familia del sector de carniceros, estudió Derecho y posteriormente pues, decidió unirse a la empresa familiar donde ha venido desarrollando su actividad en los últimos años. Actualmente tiene 3 puntos de venta, tiene 30 trabajadores y lo que a mí más me gusta, tiene 4 aprendices. Eso es fantástico. Tenemos que conseguir que aquí en España pues, también haya establecimientos con muchos aprendices. Además, aparte de ser miembro de distintas directivas de asociaciones de mujeres empresarias, es la vicepresidenta de la Confederación Internacional de Carniceros Charcuteros, de la que también es miembro CDCarne y que tiene la sede en Bruselas. Ella viene de Estrasburgo. Tiene además pues distintos títulos, entre ellos Caballero de la Orden Nacional al Mérito Agrícola y Mejor Empresaria de Francia en la categoría de Artesanía. Muy bienvenida, Jacqueline. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A continuación tenemos al señor Sebastián Coirier. Él es de Nantes, es donde tiene su carnicería. Y curiosamente, pues su caso es un poco atípico porque nadie en la familia provenía del sector. De hecho, su padre es ingeniero aeronáutico. Obtuvo el título de maestría, el título MOF, que es pues, la representación que él trae en su indumentaria de trabajo, es lo que le distingue como Meilleur Ouvrier de France, que es una distinción a los mejores profesionales de la carnicería-charcutería en Francia. Y actualmente es profesor de la Escuela de la Carne, de Oficios de la Carne en París, y está preparando el equipo de jóvenes carniceros que se presentará al World Butchers Challenge, que este año se celebra en Estados Unidos. Bienvenido, Sebastián, y muchas gracias por acompañarnos. Siguiendo a mi derecha, tenemos a don Juan Antonio Zaldúa. Bienvenido también, y muchas gracias por estar con nosotros, un placer recibirte. Él nace en Busturia y pues de estas cosas en la vida en las que una fatalidad se convierte en una ventaja. Él jugaba en el Athletic Club y una lesión pues podría haber sido algo negativo, pero sin embargo él ha sabido transformarlo en algo muy positivo. Cayó en brazos del mundo de la cocina y de los fogones y pues desde entonces hasta ahora pues ha abierto distintos asadores que están dentro del top de los asadores y los restaurantes en España, entre ellos Asador Zadúa, Restaurante Baserri Maitea, Asador Zuría y más recientemente, el último, pero no quiere decir que sea el definitivo, el último por ahora, es el Castillo de Arteaga, que tiene pues, una bonita inspiración neogótica, es un aire diferente. Bienvenido, Juan Antonio, gracias por estar con nosotros. Y por último, pero no por ello quiere decir que sea menos importante, ni mucho menos, como dicen los ingleses, tenemos a don Carlos Rodríguez Marcos. Carlos Rodríguez pues es también otra rara avis dentro del sector, ¿no? Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y comenzó en el año 99 pues, trabajando para empresas de consultoría agroalimentaria. Pero posteriormente pues, se dio cuenta de que podría hacer muchas cosas en el negocio familiar, que proviene del sector de la carnicería-charcutería, y dio un giro profesional impulsando en el establecimiento que tiene su familia en el mercado de Chamartín. Y hasta hoy, hasta esta fecha en la que ha fundado pues, la marca Raza Nostra, la marca posteriormente Hamburguesa Nostra, y actualmente está absolutamente entregado en cuerpo y alma al desarrollo de sus carnicerías y además este año pues, tenemos el honor de contar con él como presidente de la Confederación Española de Detallistas de la Carne. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias también por acompañarnos. Si me permiten, nosotros teníamos previsto empezar hablando pues, de la innovación, del sector, de la estructura, pero dado que uno de nuestros participantes, el señor Coirier, pues, tiene un vuelo que coger y se tiene que marchar a las 5:30,
Y a mí el tema de la formación es un tema que no solo a mí, sino a nuestra organización y al sector nos preocupa mucho, pues hemos decidido hacer un cambio en el guión, así absolutamente improvisado, con lo cual, si hay algún fallo del directo, pues nos tendrán que perdonar, pero vamos a empezar hablando de la formación. Vamos a cambiar el giro de la mesa y hablaremos de la formación. Si nos enfocamos en la formación de los carniceros charcuteros, pues vamos a poder ver que hay grandes diferencias en el sector entre nuestros colegas europeos y la formación que hay en España. Vamos a hablar de España, que vamos a terminar mucho antes. En España prácticamente no hay formación profesional para los carniceros charcuteros. Hay un certificado de profesionalidad, son 520 horas si descontamos las prácticas en empresa, nos quedan unas 400 horas de formación que repartidas full time en un horario lectivo, pues nos quedan en 4 meses. Y en 4 meses ya ponemos un carnicero charcutero en la calle. Claro, comprenderán que eso no es lo que más nos agrada o nos apetece en el sector, porque entendemos que una profesión como la de carnicero charcutero en 4 meses es imposible, igual que pues después Juan Antonio coincidirá que un carnicero, un cocinero o cualquier otra profesión necesita mucho más rodaje. En Francia, por ejemplo, estamos hablando de una formación mínima de 2 años. 2 años para poder tener el primer certificado que te acredita como carnicero charcutero y a partir de ahí seguimos avanzando en la profesión. Entonces, es muy importante que apostemos por la formación en este país, porque además, si nos fijamos en el panel sectorial de empleo, existe necesidad de profesionales formados y tenemos la gran ventaja de que nuestro sector, la carnicería-charcutería, no tiene paro. Cualquier profesional que esté cualificado automáticamente tiene empleo en nuestras empresas, con lo cual creo que es algo importante apostar por la formación para atraer a nuevo talento y a nuevos jóvenes al sector. A mí me gustaría preguntarle a la señora Balser, que pues, también dentro de la Federación Francesa pues, está muy implicada en la escuela NSMV, que es la Escuela Nacional Superior de Oficios de la Carne, que está en París, y me gustaría preguntar a la señora Balser si cree que los centros de formación son fundamentales a la hora de poder tener buenos carniceros, o tampoco pasaría nada si no hubiera centros de formación. La pregunta solo. Oui, alors effectivement, les centres de formation sont absolument fondamentaux parce que, évidemment, la formation en alternance, c'est la formation par excellence avec des référentiels bien précis qui répondent à la fois aux exigences en France, par exemple, de l'éducation nationale pour la formation théorique des apprentis et l'apprentissage des langues et du droit et tout ce qui concerne l'hygiène en fait partie. Et d'un autre côté, tous les apprentissages fondamentaux du métier qui sont préconisés par les professionnels. Tout ça, c'est sur 2 jambes, l'apprentissage, l'alternance dans l'entreprise pour avoir vraiment des travaux pratiques et le centre de formation pour peaufiner ces apprentissages en entreprise et pour apprendre les bons gestes, les fondamentaux. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, por supuesto. Creo que los centros en los que se prodiga una formación de alternancia suponen la excelencia porque necesitamos, por supuesto, centros donde se pueda impartir una formación teórica en materias como lenguas, leyes, higiene, pero además necesitamos aprender de los profesionales, que es lo que nos permite este tipo de formación en alternancia. Tener tanto prácticas, por una parte, como centros de formación que inviertan en el individuo materias más teóricas. Gracias. En su caso, yo sé que la Federación de Carniceros francesa está muy implicada en estos centros de formación y participa directamente de la formación de estos aprendices. ¿Qué papel juegan las asociaciones de carniceros dentro de la formación profesional reglada? Alors,
Effectivement, les artisans bouchers, les professionnels vont élaborer les programmes de formation, les référentiels, vont aussi être présents au moment des certifications, des examens, puisqu'il est important que les jeunes aient un diplôme pour que soit reconnue leur formation. Un diplôme qui peut se faire en plusieurs étapes. En France, par exemple, on fait d'abord un diplôme de niveau 5. C'est un certificat de base des fondamentaux. Ensuite, on peut faire un brevet professionnel. Et après, la formation suprême, je dirais, c'est le brevet de maîtrise qui a une valeur chez nous comme un baccalauréat plus 2. Et avec cet examen-là, les jeunes sont prêts à reprendre des entreprises, à les diriger et à former eux-mêmes des apprentis. Et donc, nous, professionnels, on est là pour effectivement organiser toute cette formation avec l'appui des écoles, la surveiller, la valider. C'est très, très important qu'on garde la main sur les formations pour qu'elles soient bien adaptées aussi à nos entreprises. Son respuestas largas y, claro, lógicamente el intérprete tiene que tomar nota para que no se le olvide nada, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Miguel nos acompaña, gracias a su labor, pues vamos a conseguir que la lengua no sea una barrera en la mesa. Sí, por supuesto, los artesanos, los profesionales artesanos tenemos que elaborar programas de formación, tenemos que estar presentes en estos exámenes. Es muy importante conceder a estos jóvenes unos diplomas para reconocer su formación. Es una formación que en Francia se lleva a cabo en etapas. Por ejemplo, una formación de nivel 5 sería una formación de nivel base, sería el equivalente a un título profesional. Sin embargo, una formación verdaderamente profesional equivaldría a un título de maestría y tendría el valor aproximado de un grado superior. Estos exámenes sirven para dirigir a los jóvenes hacia las empresas y aportarles una formación humana. Nosotros tenemos que estar muy presentes en la organización de esta formación, tanto a nivel de las escuelas como a la hora de supervisar la formación y darle valor a estos títulos. Y tener el control es una forma de adaptarnos a lo que quieren las empresas. De hecho, si no me equivoco, Jacqueline, el título de maestro carnicero que se concede a aquellos profesionales que están pues ya en un escalafón muy alto, el título de maestro carnicero es otorgado por la Asociación de Carniceros Charcuteros, ¿es así? Oui, c'est un diplôme professionnel. Mais chez nous, en France, on a les écoles de formation organisées par les professionnels. On a aussi la chambre de métier, les chambres de métier qui organisent souvent ces formations, pas exclusivement, mais qui, elles, décernent aussi ce genre de diplôme. La formation se fait dans l'école professionnelle et pour les enseignements fondamentaux, souvent, c'est aussi la chambre de métier qui intervient. Et par exemple, dans ma région, le diplôme est délivré par la chambre de métier. Et voilà. Vous participez à la chambre de métier aussi? Oui, on participe. Là aussi, la chambre de métier est toujours aidée par les professionnels, puisque ce sont les professionnels qui sont immatriculés à la chambre de métier, les artisans, qui forment la chambre de métier. Voilà. Très bien. Sí, por supuesto, los diplomas profesionales los otorgan estas asociaciones de carniceros. La formación, como ya he dicho, se lleva a cabo en las escuelas de formación y después las cámaras profesionales son las que entregan estos diplomas de formación, pero no siempre. Por ejemplo, en mi región los diplomas los entrega esta Cámara de Profesiones en las que yo incluso he participado en ocasiones, pero recordemos siempre que son los profesionales los que los forman.
Sebastián, ¿cómo hacen? ¿Qué inventan? ¿Qué idean para atraer a los jóvenes a la formación? ¿Cómo hacen esa labor de captación de jóvenes para que se incorporen en la formación, para que luego quieran incorporarse al mundo de la empresa de carnicería? ¿Qué es lo más difícil? ¿Es fácil? ¿Los jóvenes quieren ser carniceros charcuteros o tienen que hacer muchos esfuerzos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo captan a los jóvenes? Ouais. Est-ce que vous avez une idée sur comment est-ce qu'on peut attirer les jeunes sur le métier de boucher? Est-ce que vous devez faire des efforts très forts pour les donner d'envie d'intégrer ce métier? Pour l'avenir du métier. Ok. Bah, nous, moi, personnellement, je procède pour recruter des jeunes ou aller voir, faire connaître notre métier aux jeunes. Moi, j'ai des trucs tout simples qui sont assez basiques. Hein. Je fais les leçons du goût. Chez nous, en France, on a la leçon du goût. On peut aller dans les écoles. Et moi, je commence à cette base-là, en fait, à des jeunes qui sont en CM1, CM2. C'est des tout jeunes, ils sont prêts à écouter tout. Ils sont à cœur d'écouter, de savoir le métier, de le connaître. Parce qu'on avait une mauvaise image d'un métier boucher où c'était c'est très rugueux, on n'est pas propre, on est sale, tout ça. Et en fait, en allant les voir, on leur fait voir que le métier, c'est pas ça en fait. Faut être passionné par ce métier, on va au contact. On aime bien, on est passionné de la bonne bouffe, surtout dans notre... Et là, souvent, des jeunes, ils m'interpellent en me disant comment on peut faire ce métier. Et là, c'est vrai que pour moi, c'est la plus belle chose qu'on peut donner comme réponse à aller chercher les jeunes. Et je commence souvent par cette base-là, aller tout jeune. Et après, on a aussi d'autres moyens de communiquer notre savoir-faire. Pour aller chercher des jeunes, on a les portes ouvertes des artisans, où chaque année, on a une fois par an, on laisse nos portes ouvertes et les jeunes peuvent venir voir comment ça se passe dans une boucherie. On a les jeunes aussi qui peuvent faire des stages en 3e. Donc là aussi, on les interpelle, on communique beaucoup sur notre métier, la passion qu'on a. Parce qu'en fait, on rencontre énormément de monde, divers, tout autre. On peut rencontrer vraiment toutes sortes de personnes. Et ils sont étonnés de savoir la diversité du métier. Donc après, c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens. Et puis après, il y a les réseaux sociaux, bien sûr. Maintenant, avec les jeunes, c'est super parce qu'on peut communiquer des images très belles, des salons comme ici qu'on peut envoyer sur le net à des jeunes qui cherchent, qui ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire. Et des fois, je reçois même, on m'appelle pour savoir comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut se renseigner, parce qu'ils sont un peu perdus. Et on a tous ces moyens-là à nous à utiliser, du moins pour recruter les jeunes. Donc après, c'est vrai que je vais vers soit nos syndicats départementaux ou autrement, il y a l'école à Paris, notre école nationale, la Confédération. Là, on est prêt à accueillir tous les jeunes et on a tous les outils pour les former et bien les former surtout. Voilà. Merci. Sí, yo muchas veces me he encargado de dar conocimiento a los jóvenes sobre la profesión. En Francia, por ejemplo, muchas veces vamos a los colegios y hablamos con los jóvenes. Nos encanta que nos hagan preguntas sobre lo que quieren escuchar, porque es cierto que a veces este oficio tiene mala imagen, pero el hecho de ir a responderles las preguntas que les inquietan les hace ver que esto no es así. Por lo tanto, el contacto es lo principal. Después hay trucos como, por ejemplo, hablarles de la pasión por la buena comida. Hablarles también de la experiencia que tenemos es importante. Por ese motivo, en mi carnicería, una vez al año se celebra una jornada de puertas abiertas a la que pueden acudir todos los que quieran y, de hecho, acogemos incluso estudiantes en prácticas si tienen un nivel de tercero. La pasión es fundamental. Muchas veces los jóvenes se sorprenden al ver la diversidad que entraña este oficio. Es muy útil el uso del empleo de las redes sociales, donde podemos compartir imágenes, por ejemplo, de salones de exposiciones como este.
A veces, si los veo un poco perdidos, incluso les digo a dónde tienen que ir exactamente o cómo pueden inscribirse. También son muy útiles los sindicatos departamentales y las confederaciones, donde encontramos todas las herramientas para formarlos, pero sobre todo para formarlos bien. Muchas gracias. Vamos por aquí, que no me he olvidado de vosotros. Carlos, ¿qué papel juega la formación en tu modelo de empresa? Bueno, yo creo que la formación a estas alturas huelga decir que es fundamental, ¿no? Pero no en mi empresa porque sea carnicería. Yo creo que cualquier empresa, la parte técnica formativa casi para nosotros ha pasado ya a un segundo lugar. Es decir, damos por hecho que el que viene y quiere ser carnicero o es un aprendiz debe tener un mínimo de conocimientos técnicos. Pero si nos preguntamos quién es el que vende más o quién es el que tiene más éxito vendiendo carne, pues probablemente no sea el más técnico, el más rápido, el más eficiente. Y este jeroglífico raro que dices, oye, ¿cómo monto mi empresa? Aunque luego probablemente hablemos de esto, al final llegamos a la conclusión de que nos tenemos que poner en los zapatos del cliente. ¿Qué es lo que busca un cliente cuando va a comprar carne? Y probablemente, como digo, no busque al mejor carnicero desde un punto de vista técnico, que siempre estamos hablando, ¿no?, en la Confederación en CDCarne, cuando en la CIBC, etcétera, de los aprendices y cómo conseguir que carniceros lleguen a nuestro sector. La realidad es que el cliente va a buscar carnicerías diferentes, donde haya una empatía con el carnicero, donde te esté dando una propuesta comercial diferente, donde me sienta al final como en casa. Y desde ese punto de vista, poniendo en el foco al cliente, hacemos la formación. En nuestro caso, al estar muy especializados en las razas de carne, obviamente la parte teórica de conocer las razas es muy importante. Otro aspecto es salirnos de la parte central, como digo, de carnicería e irnos hacia detrás y hacia adelante. Hacia detrás en el sentido de dónde viene la carne, cuáles son los sistemas de explotación que hay en España, porque curiosamente, una gran parte de los carniceros no han estado en una explotación ganadera. Y esto es un problema, porque es difícil vender un producto si no sabes cómo se ha fabricado, ¿no? Por lo tanto, damos también una formación muy básica de cómo es el sistema de explotación, el manejo, alimentación, etcétera. Y también salimos del centro de la carnicería y nos vamos hacia adelante, que es la parte de cocina. Es decir, ese producto que el cliente quiere comprar, ¿cómo lo va a cocinar? ¿Qué ideas le podemos dar? Porque si hoy en día, en el año 2018, nos quedamos en que estamos vendiendo filetes a la plancha, vamos realmente mal. Por lo tanto, resumiendo, hay una parte higiénica que es deshuese, fileteado, loncheado, etcétera, pero la parte mollar de la formación nuestra al menos es esa otra parte que tiene que ver con el cliente, con la experiencia de compra del cliente, que es atención, escaparatismo. El consumidor quiere tener una experiencia también comprando carne y, por tanto, hay que formarle en cómo poderle dar herramientas para que ese momento de compra, que dura 1 minuto, 2 minutos, le aporte algo más. ¿Tú sabrías más o menos, grosso modo, te pongo en un compromiso, el porcentaje de los recursos que destináis vosotros a formación? Pues, si te soy sincero, mucho menos del que deberíamos. Actualmente en la carnicería somos 9 personas y en formación activa estamos 2. El jefe de carnicería, que de hecho mañana os invitamos a todos, hay un show con Carles Tejedor de ese diálogo entre un carnicero y un cocinero que yo creo va a ser muy interesante, y yo mismo para esa otra parte que te he contado de qué pasa en la ganadería, qué pasa desde el punto de vista del cliente. Pero nuestra idea, nuestra planificación en la formación es que haya más personas que puedan dar otro tipo de formación más experta, y no solo interna, sino también externa. Y Juan Antonio, una visión diferente a aportar al mundo de la carnicería desde otra perspectiva. ¿Cómo crees tú que se...? No ha traducido. Ah, perdón. Ah, vale, perdón, Miguel. Oui. Oui, on a changé les habitudes, oui. Carlos a répondu que la formation c'est fondamental à n'importe quelle entreprise, mais c'est surtout important chez les bouchers et les charcutiers parce qu'il implique des connaissances trop techniques. Mais si l'on demande qui est les bouchers qui vendent le plus,
et probablement ne sera pas les bouchers les plus efficients ou ceux qui découpent le mieux steak. Et alors nous devons nous mettre sur le... nous devons penser en tant que consommateurs pour savoir ce que le consommateur cherche quand il va acheter n'importe quelle chose. Alors les consommateurs achèteront sur des établissements où il y a de la sympathie du boucher, où le consommateur peut se sentir chez soi. Et à Raza Nostra, l'entreprise de Carlos, ils sont spécialisés sur les races de la viande. Alors il y a beaucoup de connaissances théoriques, mais ils ont une approche de se demander en derrière et en avant. Alors, d'où viennent les produits que nous travaillons, c'est-à-dire les exploitations d'élevage, parce que c'est surprenant qu'il y a un gros secteur de bouchers qui n'ont jamais visité une exploitation d'élevage. Mais aussi, ils regardent le secteur de la cuisine, parce que si en 2018, nous ne cuisinons qu'au grill, ça ne va pas. Alors, en résumé, il y a une partie technique, le découpage de la viande par exemple, mais il y a aussi une expérience d'achat chez les consommateurs. Et ça, c'est très important, l'état de l'étal, la présentation du produit, parce que le moment d'achat doit apporter quelque chose sur le consommateur. Et puis, Maria a demandé combien de ressources dédiées à formation chez l'entreprise de Carlos. Et il a répondu que pas tout ce qui serait nécessaire, mais qu'ils ont l'idée d'embaucher un nouveau personnel et d'investir plus en formation, pas seulement d'expertise, mais aussi de connaissances. Muchas gracias. Veo que asienten, eso quiere decir que vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Están de acuerdo. Y decía, Juan Antonio, ¿cuál crees tú que ha sido la clave para el prestigio que han conseguido los carniceros, los cocineros? Es que ya os veo tan hermanados con nosotros que ya os meto en nuestro grupo, en nuestro equipo. Los cocineros, ¿crees que solamente ha sido un tema de formación o crees que ha habido algo más en todo este desarrollo que ha llevado a los cocineros ahora mismo en el nivel en el que están? Yo creo que sí. La formación es fundamental, pero yo creo que la formación debe ir siempre acompañada de especialización y también de conocimiento sobre el producto que uno tiene, ¿no? Entonces, muchas veces el carnicero puede ser un gran técnico de la materia de la carne, pero quizá no siempre está detrás de ese producto que es lo que verdaderamente le va a hacer diferenciarse del resto de los carniceros. Hay otro apartado que creo que también es fundamental y es el proceso de ese producto que él tiene en las distintas variables que hoy se puede producir y más con las técnicas que hoy ya en cocina se aplican. La quinta gama es un elemento que pudiera acercar muchísimo a muchos clientes a ese apartado de carnicero especializado además de en vender el producto, en vender un producto ya elaborado o semi-elaborado, donde podríamos conseguir, yo creo, unas cotas absolutamente diferentes de venta. Pero siempre partiendo de que la elección y la selección del producto debe ser el primer camino y el conocimiento del mismo debe ser el primer camino para iniciar el resto, ¿no? Podemos tener mucha técnica, podemos tener mucha mecánica, podemos tener mucha tecnología, pero si no tenemos esa selección, esa calidad y ese producto especialmente diferenciado al resto de los carniceros, pues difícilmente podremos hacernos un camino. Creo que ahora es el turno de que nuestros colegas franceses también sepan de qué estamos hablando. Maria a posé la même question à Juan Antonio Zaldúa, qui a répondu que la formation était essentielle, bien sûr, mais seulement quand elle est accompagnée d'une spécialisation. Il faut être technique, mais il faut aussi être connaisseur du produit qu'on vend.
Et nous pouvons avoir toutes les techniques du monde, mais si l'on ne connaît pas les produits que nous vendons, le client achètera sur autre établissement. Et l'haut de gamme est une façon de rapprocher le client et de l'attirer vers le boucher et charcutier spécialisé. Mais surtout, ce qui est important et fondamental, c'est la sélection du produit. Et ça c'est la voie. Nous pouvons avoir toute la technologie, toutes les techniques, tous les outils du monde, mais sans qualité, ça ne va plus loin. Me gustaría hacer una pregunta a Sebastián en relación con la formación de los aprendices. Él actualmente es el entrenador de un equipo de jóvenes carniceros francés que se van a presentar al World Butchers Challenge. Y me gustaría saber cómo tomó la decisión de presentarse y qué dificultades encuentra a la hora de afrontar un concurso pues de esta relevancia, ¿no? En el que compiten pues los mejores equipos del mundo, ¿no? La décision qui a pu me prendre pour le concours mondial à Belfast, en fait, les jeunes qu'on a sélectionnés pour ce concours, c'est des jeunes en fait passionnés par leur métier, ils avaient le goût de l'effort et puis le goût de travailler le produit à fond, vraiment le produit dans les détails. Donc ça, c'est des challenges qu'on se donne en même temps pour nous et puis pour les jeunes, parce qu'on leur met un petit peu de pression dessus pour les booster. Et après, une fois qu'on a commencé, qu'on a engrangé le travail, parce que c'est vrai que ça demande énormément de travail pour eux. On leur demande beaucoup d'efforts, beaucoup de répétitions, beaucoup de gestuels. Donc il faut être très persévérant. Et en fait, voilà, c'est des jeunes qui sont super passionnés. C'est l'amour du métier. Donc pour moi, c'est qu'un bonheur, hein. C'est simple à coacher. Il suffit de les diriger un tout petit peu, puis après ça part. Ils ont un plaisir tellement fou à travailler que ça se fait tout seul, quoi. Todos los jóvenes que han participado en el concurso que ha tenido lugar en Belfast eran ante nada jóvenes apasionados por el oficio de carnicero. Se han tenido que esforzar mucho y han tenido que trabajar al fondo, pero sobre todo nos hemos centrado en los detalles. Es cierto que yo mismo les metía un poco de presión de vez en cuando para que dieran lo mejor de sí mismos, pero también es cierto que se han esforzado y que lo principal ha sido la perseverancia, porque son jóvenes apasionados y eso es lo mejor, que tengan tanto amor por su profesión. Así que en el fondo se lo han pasado genial. Pues qué bien. Pues estamos ya deseosos de ver el próximo y a ver si algún año España puede presentar también un equipo a este concurso, ¿no? A ver qué conseguimos, nos encantaría. Hemos hablado de la formación y hemos visto un poco cómo puede estar el sector, pero vamos a ponernos ahora en contexto, ¿no? Vamos a ver por qué nos preocupa tanto la formación y para ello tenemos que hacer una mirada a la radiografía del sector. El sector de la carnicería charcutería en España es un sector en el que estamos hablando de unas 25.000 empresas que comprenden 29.000 puntos de venta. Quiere decir que la mayoría de empresas pues tienen un punto de venta y algunas tienen 2, 3 puntos de venta, no son empresas muy grandes. Estamos hablando de un número de trabajadores en torno a 60.000. Esto quiere decir que la media de trabajadores por empresa del sector es de 2, contando el autónomo, que es el empresario, y un trabajador en muchos casos. Comparativamente con las empresas del sector europeo, nuestros colegas europeos, pues estamos hablando que en Francia, por ejemplo, pues hay 15.000 empresas que con sucursales con puntos de venta están en torno a 18.000. En Alemania hay 12.000 empresas que puntos de venta suponen 21.000, quiere decir que son menos empresas pero tienen bastantes más puntos de venta. El número de trabajadores aumenta exponencialmente, estamos hablando de entre 10, 15 trabajadores por empresa. Quizá
sea algo que tengamos que plantearnos también en España, es decir, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro del sector? A la vista de estos datos, pues deberíamos preguntarnos, ¿creéis que el sector de la carnicería, charcutería tiene buena salud? Incluso pues desde la perspectiva de los cocineros, que en muchos casos los carniceros serán vuestros proveedores. ¿Creéis que el sector de la carnicería, charcutería tiene buena salud? Si quieres empezar por ellos y luego contestan Carlos y Juan Antonio. D'après les données les plus récentes de 2017, le secteur de la boucherie en Espagne a environ 25 000 entreprises, dont 29 000 sont points de vente, c'est-à-dire environ 1 ou 2 points de vente par entreprise. Alors, ce ne sont pas des entreprises très grandes. Il y a environ de 60 000 travailleurs en Espagne. Alors, un moyen de travailleurs pour entreprise ou point de vente, l'entrepreneur et les travailleurs salariés. Et par rapport à l'Union européenne, au reste de l'Europe, en France, il y a 15 000 entreprises, dont 18 000 sont des points de vente. Et en Allemagne, il y a environ 21 000 points de vente. Elle compte plusieurs travailleurs et plusieurs salariés, 10 ou 15 environ par entreprise. Alors, peut-être nous devons nous demander nous-mêmes quel est le futur, quel est l'avenir du secteur en Espagne. Mais aussi, je souhaiterais vous poser la suivante question. Pensez-vous que le secteur de la boucherie est en bonne santé, même depuis un point de vue de cuisiner? Alors, c'est en Europe que vous voulez la réponse? Oui, en Europe. Et comment vous voyez comparativement avec l'Espagne? Oui. Alors, d'abord, pour l'Europe, j'ai quelques chiffres, puisque je suis représentante de la France à la Confédération européenne de la boucherie-charcuterie. Donc, cette confédération regroupe 150 000 entreprises, plus d'1 million de personnes qui travaillent et 60 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est une force, cette boucherie artisanale. Et cette confédération nous aide justement à nous faire entendre auprès de la Commission européenne pour que les règles soient toujours applicables dans notre boucherie artisanale. Parce que c'est bien ça le problème, puisque en face de nous, on a un lobby industriel, de la grande industrie, qui est extrêmement puissant. Et c'est vrai que après les années 60, la boucherie artisanale a surtout souffert de l'arrivée de la grande distribution. En France, par exemple, la grande distribution, à un moment donné, pesait 80% du marché et 20% pour la boucherie artisanale. Mais alors, le monde est en pleine mutation. Je dirais la boucherie, elle est aussi en pleine mutation. Il y a plusieurs défis à relever, à mon sens. Le défi sociétal, parce que en France, on est très attaqué pour la consommation de viande. Je ne sais pas si en Espagne c'est aussi fort, mais actuellement, nous, on se fait attaquer d'un côté par les professionnels de santé qui disent qu'il faut manger moins de viande, alors que le Français déjà mange moins que ce que la santé préconise. Donc là aussi, on est sans arrêt obligé d'expliquer que de toute façon, on ne dépasse pas la consommation moyenne préconisée par les professionnels de santé. D'autre part, on est attaqué par le véganisme, les végétariens. Et chez nous, en France, par exemple, ils sont devenus extrêmement actifs avec des attaques des boucheries, taguées, voilà. Donc, par contre, je pense que la boucherie artisanale est la mieux placée pour expliquer justement que nous, on achète une bonne viande chez des éleveurs qui ont des petits élevages avec de bonnes pratiques. Pareil pour, et donc un bien-être animal. Ça, c'est une problématique qui est apparue
peut-être depuis 5 ans. Avant, on ne s'est jamais posé la question sur ce bien-être animal, donc un nouveau problème. Ensuite, on est aussi attaché aux petits abattoirs, donc, et ça c'est dans toute l'Europe. En Allemagne, ils ont encore beaucoup plus de petits abattoirs qu'en France, par exemple. Et d'ailleurs, si les entreprises allemandes ont plus de salariés, c'est qu'elles font beaucoup de charcuterie avec une grande gamme. Donc, ils sont obligés d'avoir beaucoup de salariés. Et donc, on prône aussi cette bonne viande qui est achetée chez un éleveur du coin avec une parfaite traçabilité. Et lorsque les clients viennent nous voir, on leur offre un vrai parcours de plaisir dans nos boucheries, en leur expliquant d'abord ce qu'on achète comme qualité. Souvent, on connaît notre éleveur, par exemple. Nous, dans notre boucherie, on connaît nos éleveurs de plus en plus. C'est quelque chose qu'on est de plus en plus attaché à ça. Je dirais peut-être il y a 15 ans, on achetait, on était beaucoup moins vigilants sur la provenance de la viande qu'on vendait. Elle n'était pas mauvaise, mais on n'était pas forcément attaché à connaître l'éleveur, alors qu'aujourd'hui, c'est fondamental. Et après, on s'est donné des conseils, valoriser une carcasse, vendre les bas morceaux, expliquer comment on les cuisine. Et ça, c'est aujourd'hui le consommateur, il a besoin de ça dans un monde globalisé, d'avoir quelque chose de sécurisant quand il vient chez nous. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un autre défi à relever. C'est le défi générationnel, puisque beaucoup de dans toute l'Europe, et je pense qu'en Espagne peut-être aussi, les boucheries sont dirigées par des chefs d'entreprise qui ont plus de 50 ans. Et donc, à la fois, il faut savoir transmettre, donc effectivement former des jeunes repreneurs. Et en France, on a fait un gros travail sur l'image auprès des jeunes et on arrive, pas encore suffisamment, mais quand même, on a des nouveaux entrants, des jeunes qui ont un bon bagage, qui ont parfois fait des études et qui reviennent vers un métier artisanal et celui de boucher aussi, et qui seront capables de reprendre ces entreprises. Alors bien sûr, les chefs d'entreprise devront aussi être un peu moins gourmands pour la valeur de leurs entreprises pour que les jeunes puissent les racheter et les mettre aux normes, puisque ça aussi c'est important. Ensuite, je pense qu'il y a un troisième défi à relever, c'est le défi numérique. Il faut accompagner nos entreprises. Jacqueline, est-ce qu'on peut faire la traduction, alors le public peut suivre mieux et après on continue avec l'explication et on donne le temps pour traduire et le public peut mieux suivre la traduction. J'aurais dû vous regarder vous, hein. Ça va? Miguel. Antes que nada, comenzaré dando las cifras proporcionadas por la Confederación Internacional de la Charcutería y la Carnicería, porque en tanto que representante tengo acceso a ellas. Según estas cifras, hay 150.000 empresas en Francia, es decir, más de 1 millón de trabajadores y con un volumen de negocio anual de 60.000 millones de euros. Hace poco hemos visitado la Comisión Europea para debatir sobre las reglas aplicables para que sigan siendo vigentes, porque creo que después de los años 60 la carnicería artesana ha sufrido sobre todo el empuje de las grandes superficies, de los supermercados, que se han hecho con hasta un 80% de la cifra de mercado, dejando solamente un 20% para los pequeños productores. Es cierto que nuestro mundo está en mutación y la carnicería no es una excepción. Por lo tanto, el primer desafío que tenemos que enfrentar es un desafío social. En Francia, no sé si en España alcanzará la misma agresividad, los carniceros, el hecho de comer carne está muy atacado y, por una parte, tenemos que enfrentarnos a los ataques por parte de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que recomiendan un menor consumo de carne,
Ante esto, diré que en Francia ya se consume menos carne de la que está recomendada, es decir, que en eso ya cumplimos. Pero por otra parte también sufrimos los ataques de la población vegetariana y vegana que está muy activa y muy presente en Francia. Considero que los negocios artesanos, especialmente la carnicería artesana, es perfecta para explicar un buen consumo de carne. Porque nosotros, por ejemplo, compramos nuestra carne a los pequeños productores que tienen sus pequeños terrenos, sus pequeñas explotaciones, que llevan a cabo buenas prácticas y que cuidan del bienestar de los animales. Desde hace 50 años, el bienestar de estos animales es muy importante. También recurrimos a los servicios de los pequeños mataderos repartidos por toda Alemania. No hay tantos en Francia, lo cual explicaría, por otra parte, la mayor cifra de trabajadores que había en Alemania y que se dio antes. Vendemos buena carne, siempre provista de una adecuada trazabilidad que permite saber al cliente de dónde proviene su producto. Conocemos también perfectamente a nuestros proveedores, sobre todo desde hace 15 años, porque es cierto que en el pasado no teníamos una relación tan estrecha con ellos. A los consumidores también les aportamos consejos, maneras de cómo cocinar esta carne, porque el consumidor de este nuevo mundo globalizado de verdad necesita esta ayuda. Otro desafío es el desafío generacional. Al menos en Europa, no sé si ocurrirá tanto en España, pero las charcuterías y las carnicerías están dirigidas por jefes de más de 50 años. Por lo tanto, es necesario saber transmitir, saber formar a nuestros jóvenes para que tengan interés en retomar las riendas de estas empresas. Y el tercer desafío sería el desafío digital, del que voy a hablar a continuación. Muy bien. A mí me gustaría, antes de que Jacqueline nos hable de ese tercer desafío, vamos a quedarnos ahí con el suspense, pero me gustaría también conocer, pues, ¿qué opináis vosotros? ¿Cómo percibes tú, Juan Antonio, el sector de la carnicería, charcutería? ¿Tienes visión de cómo es en Europa? ¿Ves diferencias entre el sector de la carnicería o los carniceros europeos, los carniceros españoles? ¿Crees que tenemos buena salud? No soy conocedor de la carnicería en Europa, no podría tratar sobre ello. Lo que sí he sido colaborador de carniceros, de pequeños carniceros, con sus tratantes, y los tratantes eran estas personas que iban a por estos animales de caserío en caserío, donde llegaban a acuerdos con en este caso con el casero, con el aldeano, donde ellos hacían esa compra de esta carne para ese carnicero en particular. Y la selección de esas carnes, yo puedo decir y doy fe de hecho que muchas de ellas las hemos consumido nosotros durante muchísimos años, aún las seguimos haciendo. Hoy el mercado globalizado, yo creo que se ha incorporado de una manera brutal, en el cual estos pequeños proveedores de carne no tienen la capacidad para suministrar a nuestros cimientos. Y desde ese punto de vista quizá debiera dar una opinión ya no lo que era hace unos años, sino la que hoy está siendo, porque hay unos grandes almacenes de carne, hemos visto aquí varios de ellos, he visto ahí una carne frisona y he visto una Simmental maravillosos, también una gallega, por cierto, más fantástica. Son carnes hiperseleccionadas. Esa carne no es la que se produce en el mercado, no es la carne que se consume, y menos en las carnicerías, porque de hecho cualquier carnicero que ve esas cintas con un palo de 30 centímetros y con un grueso en este caso de grasa de 3 centímetros o 4, difícilmente podría entrar en una venta comercial directa con su inmediato cliente, ¿no? Sí, con ese cliente restaurante que somos quizá nosotros, y donde ahí sí hay ese carnicero que pudiera especializarse en distintos apartados, pudiera tener distintas vías de venta, ¿no? Ajá. Porque claro, una venta es la venta directa al cliente de diario, y otra cosa es la venta al cliente, en este caso de restaurante, donde quizá hoy se ha perdido debido también un poco a yo creo que estas grandes empresas que hoy son importadoras de carne de todas partes, y esas carnes además en muchos casos son maravillosas. O sea, no es que sean para nada inferiores a lo que podamos encontrar en muchos casos, donde hay una gran variedad
también hay una parte de selección donde se puede hacer una compra verdaderamente diferente. Muy interesante tu aportación, segmentación de producto para segmentación de clientes. Exacto. Y es una vía más de negocio. Creo que tienes ahora que contarle a Jacqueline de qué estamos hablando. Imagínense esto en Bruselas sin intérpretes, ¿no? Sí. O sea, podría ser un caos, todos los políticos hablando, esperando, y luego el traductor a ver qué dice, ¿no? Menos mal que, bueno, pues siempre hay canales de comunicación con los que podemos entendernos. Podríamos a lo mejor hacer, Miguel, esto. Mientras están, tú le vas explicando, ¿verdad? Y podemos, yo creo que sí, que podemos hacer. Bueno, y ahora, sorpréndenos, Jacqueline, el tercer reto, le troisième défi. Oui. Oui, alors le troisième défi, à mon sens, c'est le défi numérique, puisque nous vivons un bouleversement qui ressemble un peu à l'arrivée de l'imprimerie. Quand l'imprimerie est arrivée, tout a changé et je crois que maintenant, avec la numérisation galopante de nos sociétés, c'est un peu la même chose. Alors, l'artisan aussi et l'artisan boucher doit profiter de cette transition numérique, mais pour ça, il doit être formé. Et il peut gagner beaucoup de choses. Alors d'abord pour la technique, avec les nouvelles machines, avec de l'informatique, on peut avoir des gains de productivité pour nos entreprises artisanales, puisque c'est bien ça aussi un problème, la productivité, celle que les grandes industries ont trouvé et peut-être pas tellement les artisans. Et la productivité, ça fait partie du prix. Et aussi pour alléger les tâches des salariés, puisque évidemment le recrutement reste un problème et le travail en boucherie est parfois très physique. Et donc là aussi, avec les nouvelles technologies, on peut alléger la tâche des salariés. Et après, ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est de se lancer dans l'e-commerce. Et nous, en France, au niveau de la Confédération nationale, on est en train de créer une plateforme numérique qu'on va partager avec nos adhérents, avec une mutualisation. D'abord, on est en train de faire une étude par un cabinet qui nous accompagne, qui a balayé toutes les entreprises de numérique, parce qu'un artisan ne peut pas faire le tri de l'offre de toutes ces entreprises. Donc ils ont analysé le marché pour voir les meilleures solutions et on va se lancer dans le click and collect, dans la vente en ligne, dans les casiers réfrigérés. Alors les casiers réfrigérés, c'est extrêmement intéressant. Si le client a envie de chercher son paquet, sa commande de viande à 2 h du matin, ce ne sera plus un problème, puisque ça aussi, avec
les femmes qui travaillent, les cadres surtout qui travaillent énormément et de plus en plus. La praticité des courses, c'est quelque chose de très important. Et donc la mutualisation va permettre de baisser le prix de cette numérisation. On va partager des photos, des choses comme ça, et la construction de notre offre, et sans se faire de la concurrence. Et donc, je pense que pour la boucherie espagnole, c'est quelque chose qui peut aussi être très intéressant, puisque nous, Français, par exemple, on est extrêmement admiratifs sur le travail que vous avez pu faire autour de vos jambons, qui sont connus dans le monde entier et qui se vendent dans le monde entier. Donc, je pense que le champ des possibles est immense, mais il faut un accompagnement, et pour ça, les organisations professionnelles, c'est un maillon extrêmement important. Merci. El turno de Miguel. Cuando hablaba del desafío que suponía este cambio a un mundo digital, me refería a que estamos viviendo algo similar a cuando se introdujo la imprenta en el mundo, que lo revolucionó todo. Pues la digitalización galopante que estamos viviendo es más o menos lo mismo. Y el carnicero artesano tiene la oportunidad de aprovecharse de esta digitalización. Podemos utilizarla para mejorar la técnica, para aprovechar máquinas que mejoren la productividad. No solo tiene que beneficiarse el gran comercio, sino también la carnicería artesana. Esto podría provocar una bajada de precios, porque la contratación sigue siendo un problema. La carnicería es un sector en el que es necesario mucho trabajo físico, de modo que estas nuevas tecnologías podrían servir para aligerar parte de ese trabajo. Algo muy interesante es el comercio en línea, el comercio electrónico. En Francia, la Confederación a nivel nacional está tratando de crear una plataforma digital que serviría para agrupar a los pequeños comercios y ver cómo llegar a mejores soluciones. En este sector nos enfrentamos a muchas dificultades, la ausencia de mujeres, aunque cada vez hay más, por ejemplo, entre los jefes, la necesidad de descargar la carne a las 2 de la mañana, y creo que una mutualización sería beneficiosa a este sentido. Las plataformas digitales también nos permitirían compartir fotos y crear una mejor oferta de cara al consumidor. En el caso de las carnicerías españolas, creo que también sería positivo para ellos, porque si debo decir algo es que en Francia admiramos muchísimo el trabajo que se ha hecho en España de cara a la venta de estos estupendos jamones, por ejemplo, que hoy en día se venden en todo el mundo. He de decir, no obstante, que es necesario un acompañamiento y que las organizaciones profesionales en este sentido serían muy útiles. Fenomenal, o sea que resumiendo podríamos decir que estamos un poco achacosos, pero que somos fuertes como un roble, con lo cual quiere decirse que tenemos buena salud. Vamos a sacar un poco de pecho. Carlos, ¿cuáles crees que son nuestras fortalezas como sector a nivel nacional? Bueno, el sector tiene muchas fortalezas. Yo destacaría básicamente 3. Hay alguna más. Una básicamente es el prestigio del carnicero charcutero que tiene en España. Es decir, lo podríamos asimilar a que tenemos una marca de confianza. Y eso, igual que nos ha costado mucho obtenerlo, también nos va a costar mucho quitarlo, y ojalá tardemos mucho, y es muy importante, ¿no? Otra es la cultura, es decir, hay una cultura en España hacia el consumo de carne de forma regular. Está interiorizado en nosotros y eso ayuda también mucho, ¿no? Hay otros que son sectores más de moda que al final cuesta y al final no llegan, pero la carne está muy interiorizada en nosotros. Y otra parte es la gastronomía, ¿no? que también está muy vinculada con la carne y también mucho en nuestro ADN, ¿no? Los estofados, los guisos, con lo cual, uniendo todo esto, hay una inercia. Yo difiero un poco del estatus de salud que habéis comentado antes. Y si me permites, te hago una breve reflexión que lo voy a hacer con un símil.
a mí me gusta navegar y lo voy a comparar con un barco, ¿no? En los años 70 y sobre todo 80 el viento iba a favor, estábamos navegando por el mar, estaba plano y casi donde pusieras las velas estaban bien regladas. Llegan los años 90, la gran distribución, y ya notábamos como ese barco no estaba bien, había cosas raras y ya teníamos que empezar a trabajar un poquito más. Llegan nuestras vacas locas, año 2001, y definitivamente donde estaban antes las velas, ahora el barco no funciona y empieza a zozobrar. ¿Qué está pasando? Pues llegamos ahora que directamente el barco no está navegando en un mar, estamos ya en un río donde hay muchos rápidos y lo que realmente está pasando es que estamos utilizando recursos del pasado para una situación actual que no tiene nada que ver. Y realmente lo que tenemos que hacer, yo creo, es desaprender para volver a aprender. Y te pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, tenemos que empezar a analizar si el casco que tiene el barco funciona o no, y a lo mejor no funciona, es decir, tenemos que deslocalizarnos. La ubicación donde estaba nuestro comercio no es el adecuado, porque el comercio está sucediendo en otro sitio, que puede ser físico o digital, etcétera. Lo que nosotros valorábamos en los años 70 y 80, que era la calidad, la frescura, el cliente lo valora, pero tiene otros atributos que pone por encima, que son la conveniencia, el servicio, la rapidez, etcétera. Con lo cual, puede que ahora naveguemos mejor con una piragua, incluso sin velas, y lo que funcionó años atrás ahora no funciona. Estamos viendo como BBV empieza a vender carne, Sánchez Romero ha llegado a un acuerdo con Correos, Amazon compra Whole Foods, o sea, los canales cortos se están reproduciendo y en esa atmósfera yo creo que los carniceros estamos un poco confundidos, estamos desconcertados, porque decimos, jolín, somos artesanos, sabemos hacer las cosas bien, pero no me llegan clientes. Y el problema no es que no haga las cosas bien, es que a lo mejor no las estoy haciendo donde tengo que hacerlas y no estoy llegando donde tengo que llegar. Por tanto, como resumen, creo que tenemos que seguir aprovechando esas fortalezas que me preguntabas antes, pero siendo consciente que estamos en otro escenario que no tiene nada que ver. Voy a tener que aprender a navegar porque lo de la salud... Hay una cosa que me he quedado antes de lo que has dicho, Juan Antonio, de las nuevas carnes, las nuevas razas, nuevos formatos de producto. En tu opinión, ¿crees que en España tratamos suficientemente bien la carne? ¿O crees que quizá estas nuevas corrientes de maduración de carnes, de gastronomía, están ayudando a que tengamos un poco mayor respeto o que sepamos tratar mejor el producto? ¿Qué opinas? Considero que la parte de marketing, siendo positiva para algunas cosas, también se está creando para precisamente lo contrario, ¿no? Yo creo que hay excesivos mitos y hoy además generados por este marketing que se han instalado en la sociedad, en la cual parece que algún tipo de carnes o carnes muy procesadas o con mucho tiempo, etcétera, tiene un valor añadido cuando yo considero que es precisamente lo contrario, ¿no? Una de las grandes, creo que uno de los grandes poderes del carnicero, el carnicero siempre ha sido un vendedor de carne en el presente, no en el futuro. Este es un apartado que debiera de permanecer ahí porque creo que es la calidad de la carne, donde verdaderamente la carne tiene todos esos matices que nosotros casi todos queremos, donde sí hay unos pocos que tienen un interés en el cual parece que esa producción de carne en otros estratos es una carne que pudiera parecer superior. Sí es claro que es diferente, pero lo que yo no voy a considerar nunca que pudiera ser superior. Voy a defender absolutamente las carnes de carnicería, de maduraciones cortas, donde la carne sepa a carne, no sepa a otras cosas, donde lo que vaya a ser procesado pueda ser con ese proceso también de esta cultura que nosotros tenemos de tantos y tantos productos procesados en la carne, de tantos estilos de carne, pero no en unas maduraciones, yo creo que en unos tiempos que a veces nos llevan exclusivamente a ese marketing que es un marketing económico
que un marketing de calidad, que creo que no es lo más interesante, ¿no? Voy a apostar un poco por esa carnicería de a pie, esta carnicería de casi todos los días, donde sabes que la carne la vas a comer entre los 7 y los 15 días, donde pocos carniceros te van a dar después del mes porque ya esa carne no va a estar en las condiciones óptimas, y donde tú sabes que ese producto que estás tomando es de altísima calidad. Si a eso le añadiéramos que ese carnicero se ocupara también de que esa carne fuera así verdaderamente maravillosa, hoy la tecnología también nos ayuda de alguna manera a que esa carne tenga también un futuro mejor, y digo mejor porque el vacío, y hoy muchos se están utilizando, sí nos está ayudando a que esa carne que yo llevo a casa hoy la pueda comer perfectamente la semana que viene, y no siempre esté obligado a ir a la carnicería a diario, porque no todos tenemos el tiempo necesario para hacerlo. Yo creo que ahí es donde podemos jugar con este carnicero que es de casa, es el de confianza, el que no te falla casi nunca, donde siempre lo que tiene es bueno y donde tú estás satisfecho, que es lo mejor que uno puede tener. Fenomenal. Pues estamos hablando, yo sé que luego a lo mejor alguien del público quiere hacer alguna pregunta, pero hemos hablado de innovación, plataformas digitales, nuevas tecnologías, nuevos vientos para el sector. Tenemos que ver pues, la carnicería actual frente a la carnicería del futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser esa carnicería del futuro? Hay datos pues, del panel sectorial de empleo, por ejemplo, que evidencian que los negocios están mejorando instalaciones, están introduciendo nuevos servicios, nuevos productos. El negocio tradicional pues, está en retroceso frente a este nuevo modelo más innovador, más disruptivo. Los hogares españoles siguen prefiriendo comprar en el comercio especializado, sobre todo el fresco, porque bueno, pues siguen gustando del trato personalizado, de la atención, del consejo en la venta. Pero bueno, también es cierto que no podemos ser conformistas con estos datos, porque otros formatos de la distribución pues también vienen apostando fuerte. También es muy importante que tengamos en cuenta Internet como un nuevo canal de venta que ha venido para quedarse. Entonces, todo esto hace que de repente tengamos que empezar a replantearnos pues, muchas cosas en un comercio que, como bien decía Carlos, pues durante muchos años prácticamente iba solo, ¿no? Me gustaría preguntar a Jacqueline, nos ha hablado de la plataforma digital que está haciendo. ¿Ha aumentado la venta online en sus carnicerías? ¿Están notando un incremento de sus ventas a través del comercio electrónico? Oui, alors il y en a encore très peu qui sont bien organisés, d'où le constat de l'accompagnement nécessaire. Mais par exemple, on a un collègue qui aujourd'hui fait en plus de sa boutique traditionnelle, il a une vente en ligne qui fait quasiment 800 000 €. Donc voilà, il s'est spécialisé. Alors, il s'est spécialisé dans les viandes d'exception, qui va vendre donc pas seulement dans sa zone de chalandise, mais dans tout le pays. Et donc, c'est un produit d'exception, effectivement, qui peut développer des ventes au-delà de la proximité. Mais on s'est aussi rendu compte que certains de nos collègues s'étaient lancés dans la vente en ligne sans être très bien organisés, avec un catalogue pas bien établi, avec des photos de mauvaise qualité. Et ces collègues-là, ça ne marche pas. Donc on ne s'improvise pas. C'est vraiment une démarche qu'il faut mettre en place avec beaucoup de sérieux, de minutie. Et c'est là que la Confédération pense qu'elle pourra vraiment apporter un vrai service à ses adhérents, ce qui est extrêmement important aussi pour garder les adhérents. Et donc, oui, moi je suis très confiante pour ce genre de vente. Je vais m'y lancer. Je vais être site pilote avec l'une de mes boucheries. Mais ce que je veux d'abord faire, c'est des casiers réfrigérés. Parce que je me suis rendu... Donc, les clients vont acheter en ligne et avec leur carte de crédit, ils vont pouvoir ouvrir leur casier.
parce que je me suis rendu compte que la vie moderne nous demandait soit d'ouvrir nos boucheries sur des plages horaires de plus en plus larges et d'avoir alors derrière des problèmes avec les salariés qui ne suivent pas, ou alors d'inventer ces nouvelles formes de prise de commande. Et nos clients viendront à la boutique quand ils auront le temps et profiteront de ces casiers en semaine quand ils travaillent. C'est complémentaire. Pour moi, c'est complémentaire. Mais ça doit être très bien organisé. Merci. Es cierto que existen estos modelos, pero hay muchas empresas en las que no está bien organizado. Sin embargo, sí que conozco otros establecimientos en los que la venta en línea les ha llegado a aportar hasta 800.000 euros. Esta carnicería, por ejemplo, se ha especializado en carnes excepcionales, carnes de alta gama, que vende no solo como comercio de proximidad, sino en todos los países, y que le ha llevado a desarrollar sus ventas un paso por delante. Pero en general hay carnicerías que no lo hacen bien, que no están organizadas, que si tienen un catálogo en línea no lo tienen bien organizado y tienen fotos de mala calidad. Necesitamos arrancar de verdad este sector, y es aquí donde la Confederación ha aportado un servicio inestimable. Yo tengo mucha confianza en este nuevo tipo de venta, pero sobre todo tengo un proyecto piloto con una de mis carnicerías que consiste en una especie de máquinas expendedoras refrigeradas en las que el consumidor puede acercarse y pagar directamente con una tarjeta de crédito. Es cierto que en este mundo cambiante tenemos que tener en cuenta las horas a las que trabajan muchas personas que tal vez no pueden pasarse con facilidad por la carnicería y que sí necesitarían acudir a este tipo de establecimientos de venta. Es por lo tanto una nueva forma de vender y creo que de verdad debemos aprovechar estas máquinas. Voudrais ajouter? Oui. Oui, je voudrais encore faire un témoignage personnel de mon entreprise, si vous êtes d'accord. Parce que, en fait, notre entreprise avait toujours une certaine taille. On avait 2 points de vente et une partie, on faisait beaucoup de charcuterie parce que on a une tradition. Je suis alsacienne, donc c'est une tradition un peu germanique. C'est plutôt sur le modèle des boucheries germaniques avec plus de 10 salariés. Chez nous, on était toujours autour de 20 salariés et donc on faisait aussi une revente à des collègues qui avaient des petites structures qui ont quand même disparu avec les départs en retraite. Et à un moment donné, notre modèle économique n'était plus assez performant. Et donc, on a acheté le fonds d'une 3e boutique en 2007. Cette boutique faisait 450 000 euros de chiffre d'affaires quand on l'a achetée. Donc, on a acheté le fonds. Et en fait, mon idée, c'était qu'on achète les murs pour qu'on puisse embellir la boucherie qui n'était pas aussi belle que nos 2 boucheries. Elle était correcte, mais sans plus. Et donc, en fait, on a développé notre chiffre, même avec la boutique pas très belle. Et en 2014, on a pu acheter les murs. Et à ce moment-là, on était à peu près à 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on avait quasiment doublé. Et donc, quand on a voulu embellir la boucherie, l'agrandir un petit peu avec un local de production qu'on n'utilisait pas, puisque notre production est centralisée, le bâtiment était de si mauvaise qualité que l'architecte, il nous a fait un projet très très cher. Il fallait reprendre les fondations. C'était vraiment un projet trop coûteux. Donc, on a eu l'idée folle, je pense, mais une bonne idée. On a attendu une année de plus et on a démoli le bâtiment, totalement rasé. On a travaillé pendant 10 mois dans un bâtiment provisoire.
et on a construit un nouveau bâtiment avec une nouvelle boucherie, grande, très, très belle. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, ce projet, on l'a fait en 2016, on est en 2018. Maintenant, on est à 1,3 million de chiffre d'affaires. Donc, en fait, ce n'est pas pour me vanter que je vous dis ça, simplement pour vous dire que si on a un bon produit et effectivement une bonne viande de qualité, avec la traçabilité, avec les bons élevages, une belle boutique bien placée et avec une belle équipe qu'on doit bien payer pour qu'elle donne le maximum d'elle-même, on réussit toujours. Voilà. Très bien. Me gustaría aportar un testimonio personal. Antes nosotros teníamos 2 puntos de venta y una parte dedicada exclusivamente a la charcutería. Esto es importante porque en mi familia hay mucha tradición del embutido al tener herencia germánica, puesto que yo soy de Alsacia. Siempre hemos contado con más de 10 empleados. Por ejemplo, en mi casa teníamos 20 empleados y cuando escuchaba testimonios de colegas que tenían estructuras más pequeñas o que ya han desaparecido debido a la jubilación de los padres, que eran los que llevaban el negocio, me entristecía. De modo que hubo un momento en el que atravesamos una etapa en la que no ganábamos tantos beneficios, esto fue en 2007, y decidimos comprar un tercer punto de venta que en su momento daba unos 250.000 euros como volumen de negocio. Decidimos comprar unas nuevas paredes para embellecer el recinto, porque a pesar de que no estaba mal, no era ni de lejos tan bonito como el resto de nuestras carnicerías. De este modo conseguimos desarrollar el volumen de negocio y en 2014 llegó a ser de 700.000 euros, es decir, se había doblado más o menos. El sótano estaba en muy mal estado. Decidimos encargarle el proyecto a un arquitecto que nos lo vendió muy caro porque los cimientos estaban realmente mal, era muy caro. Tuvimos esta idea loca, sí, pero decidimos esperar un año, demoler el sótano en su totalidad y estar 10 meses trabajando en un sótano profesional de esta nueva tienda. Esto fue hace 2 años, lo iniciamos en 2016 y ahora, en 2018, puedo afirmar que llegamos al 1.300.000 euros de volumen de negocio. No lo digo por presumir, sino simplemente para transmitirles que cuando se tiene un buen producto, una buena carne, cuando se es capaz de informar de la trazabilidad al cliente, de proporcionar todos los datos y de tener buenos proveedores en una tienda que esté bonita, que sea agradable a la vista, este tipo de inversiones siempre llevan al éxito. Muy bien, pues claro, hablamos de innovación, de cambio, pero eso muchas veces obliga a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Tú, Carlos, que eres experto en salir de la zona de confort, ¿cómo crees que hay que afrontar los cambios? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para cambiar tu modelo de negocio cuando estás pensando en darle una vuelta a tu modelo de negocio? Yo creo que lo primero es hacer un diagnóstico de la situación, ¿no? Saber dónde estás, qué haces, cómo lo haces, a quién vendes, en qué eres bueno, en qué eres uno más. Y cuando tienes ese diagnóstico, ya llega la parte más chula, más interesante, que es la visión de la empresa, ¿no? La misión, todos sabemos que es a lo que nos dedicamos, es lo que ponen todas las grandes compañías, misión, visión y valores, ¿no? La visión para mí es lo más importante, que es el sueño, qué es lo que tú quieres llegar a ser. Y una vez que tienes claro dónde estás y lo que quieres llegar a ser, te tienes que poner manos a la obra. Y aquí siempre muchas veces me preguntan qué fue lo primero que hicimos nosotros, ¿no? Y como todo, pues se hace paso a paso y construir un edificio se hace desde abajo. Porque si te equivocas en el diagnóstico y te equivocas en la visión, todo lo que vayas haciendo va a tener unas consecuencias aún más nefastas. Otra reflexión es que tienes que ser coherente con esa visión. Muchas veces parece que estás haciendo algo loco o algo que, como nadie lo ha hecho, no va a salir bien. Y realmente
lo que eres ahora lo eres por cosas que has hecho en el pasado. Es decir, el presente son decisiones del pasado. Y nosotros lo que hicimos fue ser coherentes con una idea y con una visión, que en concreto, como sabéis, en nuestro caso fue especializarnos en un modelo de negocio que estaba basado en la diferenciación por razas de carne. No hay una estrategia mejor que otra. Yo creo que al final tiene que ser una estrategia coherente que aproveche una oportunidad de negocio, una oportunidad de mercado y ser muy coherente y muy consciente de que tienes que llevar una línea adecuada para llegar a ese punto. No puedes ir por cualquier camino, es decir, o puedes ser muy bueno en costes o puedes ser bueno diferenciándote, pero normalmente las dos cosas no suelen funcionar. Si tienes claro dónde estás y la visión que quieres alcanzar, pues lo que nos acaba de contar Jacqueline, su visión era tener un local mejor, mantener lo que sí sabe hacer, que es buenos productos, trazabilidad, un buen equipo, y normalmente los resultados suelen salir. No siempre, porque como su propia palabra indica, una visión es un sueño, ¿no? Pero lo que está claro es que, como decía en mi intervención anterior, hay que hacerlo desde un punto de vista muy autocrítico y saliéndose de ese círculo, porque lo normal es que no funcione cosas que has hecho en el pasado. Claro, tú has llegado tan lejos en el sueño que de repente has difuminado esa frontera que podría haber entre el carnicero y el cocinero y has metido un carnicero dentro de un restaurante, sí, entre los fogones, ¿no? Sí. Juan Antonio, ¿vosotros tenéis también colaboraciones carnicero, cocinero? ¿Cómo ves que puede ser la relación? ¿Qué puede aportar este tándem entre el profesional del antes y el profesional del después? No es habitual la colaboración entre esto. Sí, la relación, que es muy importante. Creo que es más importante la relación que la colaboración, porque la relación a veces conlleva al cocinero a adquirir ese producto especial que él busca para su establecimiento, y que en este caso esa relación incluso de amistad o de trato o simplemente por fidelidad en el tiempo hace que esa cercanía entre nosotros nos hace no querer, entre comillas, engañarnos, sino estar siempre ahí en las duras y en las maduras, ¿no? Yo creo que no hay nada más interesante que alguien que quiera colaborar con uno y siempre bajo los parámetros del que lo pide. Otra cosa es que la impresión en este caso del carnicero, y en muchos casos es absolutamente necesaria, pues a veces por el desconocimiento que pudiera haber de la materia o del producto, y si uno es capaz, porque todos hemos empezado en la nada, y si alguien ha sido... Mi guía fue un carnicero. Yo con un carnicero en su día realicé matanzas de bueyes que en su día incluso alguno llegó a ser el récord en aquel tiempo del buey más grande del país. Entonces mi conocimiento no parte de lo que yo he visto por mí solo, sino porque en su día inicié mi historia con una persona que él me fue enseñando y con la que fui progresando, y hoy mi historia ya es mía. ¿Por qué? Pues porque he tenido la oportunidad de crecer y creer en lo que hacemos a través de lo que el público que nosotros tenemos nos va contando, ¿no? Esto es un poco el final de la historia, pero está claro que un carnicero en una cocina puede o debiera ayudar mucho, siempre y cuando sea capaz de llegar a todos esos puntos con racionalidad, con verdad, y no diciendo que la venta está por encima de la honestidad. Yo creo que es lo más importante. La honestidad es un apartado importantísimo, el no fallar es fundamental. Yo creo que todo carnicero cuando va a un sitio no debe de fallarle a su cliente, porque a veces una porción no es importante, pero muchas porciones de esa porción no importante se hacen en un mal endémico en el restaurante y finalmente en la relación. Creo que es muy importante que esa confianza exista y que tú puedas confiar en esa persona. Estupendo. Bueno, aunque hemos empezado tarde, yo creo que podemos tener un pequeño turno. No sé si alguien quiere aprovechar la oportunidad de dirigir. Creo que Julia está deseando desde hace un rato.
Espera, ahora bueno, coge el micro. Yo quería preguntarle a Juan Antonio si de verdad los cocineros saben de producto. Porque yo sé que él sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo de carne, pero no todos los cocineros saben de carne. Y yo creo que esa es una de los grandes agujeros que hay en esta historia. Bueno, yo te contestaría eso un poco en función a lo que he dicho antes. El cocinero muchas veces no tiene por qué saber, pero hay una realidad, es que cuando le dan un producto bueno, él sí sabe diferenciar que ese producto es bueno. Otra cosa es que él fuera capaz de seleccionar ese producto. Ahí es donde está la dificultad. Pero si yo tengo en este caso alguien que me va a proveer y me provee en unas condiciones que siempre son de un nivel medio alto, yo estoy en la confianza de esa persona que hace ese trabajo por mí. ¿Tú crees que ahí sí que había un trabajo conjunto para hacer con, por supuesto, con los carniceros? Sobre todo que le expliquen a los cocineros a reconocer una buena pieza, a cómo tienen que tratarla, que no lo saben, no saben ni de carne ni saben de muchas cosas, aunque ellos se creen el ombligo del mundo. Sí, los carniceros todos ellos entienden de carne por varias razones. Primero porque la viven, porque la tienen, porque la manejan y tienen que entender o debieran de saberlo. Lo que yo digo es que no hay carnicero que tenga bueno para todos. Es absolutamente imposible. Este es el mal donde ya empezamos a... Quizá debiéramos tener distintos tipos de cliente o distintos mercados posibles. Si tuviéramos distintos mercados posibles, lo que yo tendría que hacer es mi selección para poder ofertar a quienes determinan un tipo de carne y a quienes necesitan otro tipo de carne. Y ahí quizá podríamos seguir en la misma confianza, con un producto diferente, pero en segmentos también diferenciados. Lo que no puede ser es que para todos sea bueno, es imposible. Y tú que vienes del País Vasco, el País Vasco es una referencia mundial en cocina, ya no por la cocina, sino también por los asadores. O sea, el fenómeno de los asadores vascos, de la chuleta vasca, es un fenómeno en todo el mundo que se sigue en todas partes. Si los asadores habéis conseguido ser referencia, ¿qué ha pasado con los carniceros? Yo creo que sí hay carniceros que también están referenciados. Hay bastantes carniceros que están referenciados también, porque de hecho hay carniceros que hoy, incluso hablando en tema online, están vendiendo buen producto. No siempre todo lo que se cuenta es cierto, porque luego las fotos no siempre corresponden a la realidad de lo que sirven. Pero sí es cierto que hay gente que está haciendo un trabajo y hay gente que está referenciándose un poco, ya no en el cliente del día a día, sino en esa venta online que sé de algunos que están haciendo un buen trabajo en este sentido. O sea, que estáis todos navegando, remando juntos. Asadores y carniceros. El asador necesita de un carnicero o de un proveedor, me da exactamente igual. Puede ser, nosotros tenemos todo tipo de proveedores. Tenemos 2 almacenes que son de cárnicas y tenemos también el pequeño carnicero que cuando tiene una cosa especial y sabiendo lo que queremos, nos llaman. Entonces nosotros estamos encantados de que ese proveedor pequeño sea nuestro suministrador y por supuesto cuando no está él o tenemos que recurrir a uno superior que consideramos que nos da un nivel mejor, pues lo que hacemos es simplemente recurrir a él y hacer la selección que corresponde, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Fenomenal. Pues nada, si les parece, por ir concluyendo, porque ya estamos ahí rozando el límite de tiempo, pues a mí me gustaría cerrar un poco esta mesa con alguna conclusión, y es que la carnicería del futuro pasa por gestión empresarial e innovación. El profesional o la cualificación no solamente tiene que ser técnica, tiene que ser un profesional 360 grados. Están consiguiendo revolucionar la carnicería, algunos de los profesionales, para dar un paso más allá en su conversión y saltar pues del modelo tradicional a un modelo más moderno sin perder su esencia. Y para nosotros, pues francamente yo cerraría diciendo que es un orgullo, a pesar de que tenemos mucho trabajo por delante, pero es un orgullo formar parte de un oficio que combina la artesanía
con cada vez una mayor cultura gastronómica, gestión empresarial e innovación. Tenemos que perseguir, yo me he quedado con lo que ha dicho Carlos, la visión que tiene que ser el sueño. Tenemos que perseguir el sueño en este sector y en cualquier otro, porque soñar es lo que es el motor que nos lleva a cambiar. Así que muchísimas gracias por haber participado en esta mesa, por haber estado aquí pacientemente escuchando lo que teníamos que contarles. Muchas gracias, Jacqueline, por tu experiencia, por tus aportaciones. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Miguel, porque sin tu colaboración pues esto habría sido mucho más complicado. Y por nuestra parte estamos siempre a su disposición y muchas gracias. Buenas tardes.